Hace unos años fue publicado un estudio con respecto a la amistad en Estados Unidos y qué tanta facilidad o dificultad tenía esta generación para encontrar amigos, para construir relaciones fuertes. La razón por la cual se llevó a cabo este estudio es porque ha sido ampliamente documentado y ha sido, hasta podríamos decir, científicamente probado que existen muchos beneficios que vienen a la vida de las personas como el resultado de tener buenas amistades. Buenas amistades. Solo para darles como un resumen de todos los beneficios que puede experimentar una persona como resultado de gozar de una amistad beneficiosa en su vida, son las siguientes. Una mejora de la salud mental. La amistad proporciona un apoyo emocional, lo que ayuda a reducir los niveles de estrés. Prevención de la depresión. Tener amigos cercanos reduce el riesgo de desarrollar trastornos del estado de ánimo. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Las personas con relaciones sociales saludables y fuertes tienden a tener sistemas inmunológicos más fuertes que les ayuda a combatir las infecciones y las enfermedades. Mayor longevidad, mejora de la salud cardiovascular, fomento de hábitos saludables, y eso me llamó la atención porque dice que los amigos pueden influir positivamente en el comportamiento, promoviendo actividades saludables, alimentación saludable, hábitos beneficiosos y apoyo o motivación para cuidarse mejor. Reducción del riesgo de demencia y mejora en la capacidad para enfrentar las adversidades. O sea, eso son estudios que se han hecho a nivel sociológico que han descubierto que tener buenos amigos es algo muy saludable. Pues sobre esta base entonces se empezaron a realizar otros estudios, ¿verdad? ¿Qué tanta facilidad está teniendo esta generación para encontrar y hacer amigos? Y se encontró que en cuestión de 30 años, en 1990 al 2020 ha habido una reducción aproximadamente entre el 40 y el 50% de la cantidad de amigos y relaciones saludables profundas que las personas tienen. Al punto de que para muchas personas, incluso hoy en día, se les dificulta poder decir que tienen un buen amigo. Y cuando digo un buen amigo, es una persona a la cual le pueden abrir su corazón. Una persona en la cual pueden confiar. Una persona que si está en necesidad, entonces puedes recurrir a esa persona y sabrás con seguridad de que tendrás un apoyo, recibirás ánimo, recibirás fortaleza. Ahora, una de las cosas interesantes que encontré en ese estudio y que personalmente me resultaron un poco tristes es que solo 1 entre 5 personas que fueron entrevistadas, que asisten a iglesias, encontró sus mejores amigos en la iglesia. Solo 1 entre 5. Hace un tiempo, hace muchos años, conocimos una hermana en la iglesia con mi esposa que no nos hablaba. Y nosotros realmente eso nos desconcertaba, ¿verdad? No sabíamos si es que nosotros le habíamos hecho algo que le había dañado, ¿verdad? Así que decidimos reunirnos con esta persona
para resolver y de pronto que hubiera reconciliación, ¿verdad? Si es que nosotros le habíamos ofendido en algo, poder pedirle perdón. Así que le preguntamos si nosotros le habíamos ofendido en algo, ¿verdad? Si hubiera algo que hiciera que la relación no fuera como nosotros estamos acostumbrados en la iglesia, ¿verdad? Una relación de amistad, una relación de amor. Y la respuesta que esta persona nos dio fue triste, porque ella nos dijo que el hecho de que estuviésemos en la misma iglesia no significaba que teníamos que ser amigos. Y les hago una pregunta, ¿ustedes creen que eso es verdad, hermanos? ¿La iglesia debería ser el último lugar donde nosotros encontramos un buen amigo? ¿O debería de ser lo opuesto? Más bien el primer lugar donde nosotros podemos encontrar personas que nos amen genuinamente y a quien podamos ir para encontrar ánimo en el Señor en los momentos más críticos de nuestra vida. ¿Acaso no debería ser en la iglesia el lugar donde no encontramos solo uno, sino dos, tres, más amigos? Personas que nos amen y que se preocupen por nosotros. Pues definitivamente creo que así debería de ser. Así debería de ser la iglesia el lugar más propicio para encontrar amigos, y debería de ser la iglesia también el lugar más propicio para poder ser amigo, Ahora, en el texto que vamos a estar estudiando en Primera de Samuel, encontramos que justamente después de la victoria de David sobre Goliat, David conoce a Jonatán, el hijo del rey Saúl. E inmediatamente se genera entre ellos un vínculo, una amistad que incluso va a perdurar después de la misma muerte de Jonatán. En este texto encontramos principios de cómo ser un buen amigo, en el ejemplo de Jonatán. Por otro lado, también vamos a ver en el ejemplo de Saúl todo lo opuesto. Saúl se convierte en un enemigo declarado del rey David. Por lo que en el pasaje vamos a encontrar principios en cuanto a cómo ser amigo en el caso de Jonatán, y vamos a encontrar principios que nosotros debemos evitar, que nos hacen más bien manifestar lo opuesto a la amistad, que es una enemistad hacia las personas, y ese ejemplo lo vamos a ver en Saúl. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias ahí en Primera de Samuel, capítulo 18, y vamos a comenzar, hermanos, leyendo los primeros 4 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Entonces, como les mencionaba, esto es justamente después de que David es presentado delante de Saúl, ¿verdad? Él venía con la cabeza de Goliat en la mano. Y dice el texto aquí que justamente después de haber acabado de hablar con Saúl, dice que el alma de Jonatán, o sea, Jonatán, el hijo de Saúl, estaba allí. Y dice que el alma de Jonatán quedó ligada, en otras palabras, quedó unida con la de David. Y aunque de pronto eso
esa porción que acabamos de leer nos parezca a nosotros como que es algo superficial lo que está ocurriendo, ahí realmente es lo opuesto, es algo muy profundo. De hecho, es de carácter espiritual. Dice el texto aquí que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. O sea que la amistad que llegó a entablar Jonatán con David era una amistad profunda, era una amistad del corazón, era una amistad del alma. Entonces, podríamos decir que David ciertamente podía decir que Jonatán era un amigo del alma, un amigo del alma, un amigo del alma. Ahora, ¿cuál fue la base de esta amistad? O sea, ¿por qué se sintió Jonatán atraído a entablar una amistad con David? Y en esta parte tienen que pensar en lo que acababa de ocurrir. David acababa de vencer a Goliat. ¿Y por qué David logró vencer a Goliat? Porque tenía su confianza puesta en el Señor. ¿Recuerdan al ejército de Israel? Todos estaban intimidados ante la presencia de Goliat, pero David dijo: yo voy a derrotar a ese filisteo. Pero sabemos por las mismas palabras de David que David no estaba confiando en sí mismo. Él estaba confiando en Dios. Cuando se enfrentó a Goliat, él dijo: Jehová te entregará en mi mano. La confianza de David estaba puesta en el Señor. Era un hombre que amaba y dependía del Señor. Ustedes recuerdan en la conversación que tuvo con Saúl, él le dijo: mira, cuando yo estaba cuidando las ovejas, venía un lobo, venía un oso, entonces yo lo tomaba y arrebataba las ovejas de sus fauces, ¿verdad? Pero si se venía contra mí, entonces lo mataba. Dice: el Señor que me libró del oso y del león, también me librará de este filisteo incircunciso. Entonces, ¿dónde estaba puesta la confianza de David? En el Señor. Realmente David era un hombre que amaba y temía al Señor. Jonatán era así también. Y al ver la mano del Señor y ver al Señor en la vida de David, Jonatán se sintió atraído a tener una amistad con él. Las personas espirituales, hermanos, siempre se sienten atraídas hacia personas espirituales. Y te pregunto, ¿a qué tipo de personas te sientes tú atraído? ¿Te sientes atraído a gente mundana que vive en el pecado, que no les importan las cosas de Dios, que están enfocados en las cosas de este mundo? ¿Disfrutas más la compañía de los impíos que de los creyentes? ¿A qué tipo de persona te sientes atraída? Nosotros tenemos un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y hermanos, realmente que el tipo de amistades que nosotros tenemos, las personas a las cuales nos sentimos atraídas y las amistades que nosotros cultivamos revelan mucho acerca de nuestro carácter y quiénes nosotros somos. Ahora, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No hay manera en que yo me relacione todo el tiempo con un impío y que al final su carácter no acabe influyéndome. Ustedes de pronto conocen el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos. O sea, para escuchar el consejo de los malos, ¿con quién tienes que andar? Tienes que andar con ellos.
tienes que andar con ellos. Y uno puede ver la progresión en el versículo, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿qué es lo opuesto a dejarse llevar por el consejo de los malos? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tipo de amistades busca un creyente y qué tipo de amistades vamos a hacer para otros? Del tipo que continuamente te hablan de la palabra, te estimulan a amar a Dios y amar a los demás, que te estimulan a las buenas obras. Ese es el tipo de amistades que nosotros necesitamos en nuestra vida y el tipo de amigos que nosotros debemos de ser. Ahora, entonces vemos que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David a causa de que claramente Jonatán podía ver a Dios en David, Ahora, vemos también, ahí mismo en el versículo 1 dice que Jonatán lo amó como a sí mismo. Lo amó como a sí mismo. Entonces podemos ver que la amistad de Jonatán hacia David fue una amistad sincera, una amistad fundamentada en el amor, literalmente. O sea, dice que lo amó como a sí mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuáles son los dos grandes mandamientos, hermanos? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? En esos dos mandamientos se resume toda la ley: amar a Dios, amar a tu prójimo. Entonces vemos aquí cómo Jonatán, ¿verdad?, creo yo, producto de su amor por el Señor, como resultado de eso, que ama también a David. Y esa es la razón por la cual yo creo, hermanos, que en la iglesia debería de ser el lugar más propicio para encontrar amigos, porque el mandato que nosotros tenemos como cristianos de parte del Señor es amarnos los unos a los otros. Nuestro llamado es a imitar al Señor Jesucristo. Y ustedes recuerdan lo que dijo el Señor Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, Incluso nosotros vemos en Primera de Juan, hermanos, en el capítulo, vemos en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, escuchen bien, esta es una evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo, de que nosotros somos regenerados, de que nosotros somos cristianos. En esto nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, noten lo que dice, permanece en muerte. Escuchen bien ese texto. El que no ama a su hermano está muerto espiritualmente. Es un incrédulo y va camino al infierno. Es una persona que no ha conocido el amor de Dios. No, pastor, pero eso parece muy exagerado. Pero hermano, ¿tú crees posible que una persona pueda ser llena del amor de Cristo y no amar? ¿Crees que tú puedes recibir el perdón de tu pecado, ver a Jesús en la cruz muriendo por ti, y que al abrazar ese sacrificio, confiar en ese sacrificio, no te conduzca a amar a otros? O sea, eso es estar engañado. Y eso es lo que está diciendo Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ok, ¿cómo dice? Que el que no ama a su hermano es
Pero yo pensé que el homicida solo era el que le disparaba a otra persona, que apretaba un gatillo, que asesinaba con arma blanca. Es que, hermanos, la demanda de Dios para nosotros, es que nosotros amemos del corazón. Y si nosotros no somos capaces de hacerlo, Dios nos mira a nosotros como homicidas. Entonces, el amor es un aspecto fundamental para la amistad. Realmente que no puede haber amistad genuina si no hay amor. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de amor. Él se entregó por nosotros para entablar una relación de amistad con nosotros. Él se entregó por amor a nosotros y nosotros deberíamos de hacer exactamente lo mismo los unos por los otros. Debemos amarnos. Entonces, queda descartado lo que nos dijo aquella, bueno, yo no sé si era hermana, ojalá sea, ¿verdad? Pero queda descartado, ¿verdad? De que el hecho que estemos en la misma iglesia no significa que tenemos que ser amigos, porque vemos que la razón por la cual Jonatán llegó a ser amigo de David era porque se amaba. Y si nosotros somos llamados a amarnos unos a otros, entonces somos llamados a ser amigos. Somos llamados a ser amigos. Ahora dice también en el versículo 2, Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Nosotros anteriormente vemos que David fue contratado por Saúl para tocar el arpa cuando le venían aquellos ataques de ira debido al espíritu malo que había sido enviado de parte del Señor para castigar a Saúl, ¿verdad? Entonces, pero era como una especie de trabajo a medio tiempo. O sea, David iba y venía. Pero vemos que luego de la victoria que David tiene sobre Goliat, Saúl decide llevárselo para que le sirva, para que viva con él. Entonces dice que no lo dejó volver a la casa de su padre. Y dice el versículo 3, otro principio de la amistad: hicieron un pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. ¿Qué dice? Que David hizo un pacto con David. ¿Saben qué es un pacto, hermanos? Un pacto es un contrato en el que una persona hace promesas a otra persona que se compromete a cumplir. Nosotros sabemos que Dios hace pactos con nosotros. Sabemos que Dios nunca va a incumplir ninguno de los pactos que ha hecho con nosotros, porque Dios no es hombre para que mienta. De hecho, somos llamados nosotros a hacer pactos. Cuando nos casamos, ¿qué es lo que hacemos? Un pacto. ¿Y es un pacto condicional o es un pacto incondicional? ¿Qué tipo de pacto es el que hacemos cuando nos casamos? Ya se les olvidó a los casados. No dijo en la salud, en la enfermedad, en tristeza, en riqueza, en pobreza, ¿verdad? Pero es posible, algunos van hasta que me haga tal cosa, ¿verdad? Pero así no es. O sea, porque un pacto es un compromiso que uno adquiere, donde, al menos en un caso de estos, ¿verdad?, de hacer bien a la vida de otra persona, no importa qué. Y eso fue lo que hizo Jonatán con David. Hizo un pacto de fidelidad, que no importara lo que pasara, él había decidido ser su amigo. Y cuando nosotros vemos lo que pasa en la historia más adelante, las cosas se ponen feas. Realmente después vemos a Saúl que persigue a David para matarlo. Saúl incluso entra en una enemistad con su propio hijo Jonatán debido a su amistad con David. Y Jonatán, sin embargo, aún con la oposición de su padre, con la presión de su padre, no desiste ni renuncia a su amistad con David. ¿Por qué? Porque hizo un pacto. ¿Cuánto nos faltan amistades de esta naturaleza? Amistades
fieles, personas que perseveran con nosotros. Que sí, a veces nosotros fallamos, pero qué bonito es tener personas en nuestra vida que no nos sueltan, que perseveran con nosotros, que nos buscan, que se preocupan por nosotros. Ahí dice que el pacto lo hizo Jonatán con David o también David con Jonatán. Lo hicieron ambos. Lo hicieron ambos. Y es que también una amistad es algo de dos. Es algo de dos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un compromiso para ser un amigo de una persona, pero por supuesto mi amistad va a estar enmarcada dentro de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa si esa persona se desvía de los caminos del Señor? Pues yo lo voy a tratar de que regrese, pero si no quiere y luego me rechaza, ¿qué más puedo hacer? Ahora bien, ¿saben? Jonatán fue fiel a su compromiso y su pacto con David, incluso hasta la muerte. Y David fue fiel al pacto que hizo con Jonatán, aún después de la muerte de Jonatán. ¿Saben? En 2 de Samuel 9:1, David, ya establecido y como rey de Israel, dijo lo siguiente: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl? Miren, para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. ¿Quién fue ese? Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, que acabó comiendo a la mesa del rey. Todo, ¿por qué? Por un pacto de amistad que se llevó a cabo muchísimos años antes. Ahora, dice en el versículo 4, y Jonatán, dice, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Entonces vemos que Jonatán le expresa su amistad, su amor a David, dándole un regalo. Dice que le dio su manto, le dio las ropas suyas y le dio también sus armas, le dio la espada, el arco, el talabarte. O sea, vemos la generosidad. Y es que realmente la amistad verdadera se tiene que expresar. O sea, no solamente nos decimos que somos amigos de una persona. De hecho, lo vemos ahí mismo en Primera de Juan, donde dice en el versículo 16 del capítulo 3, Primera de Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, nosotros hemos conocido el amor, ¿en quién? En el ejemplo de Cristo. Dice, también, o sea, en imitación del ejemplo de Cristo, nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, miren la parte práctica. Dice en el versículo 17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué tipo de amor espera del Señor nosotros? O sea, ¿qué tipo de amor? Un amor que no es de lengua, que no es de palabras, de que solo nos decimos que Dios le bendiga, hermano, que el Señor lo guarde, voy a orar por usted. Es cierto, deseamos eso y debemos orar por el hermano. Pero si el hermano está en una necesidad, no nos podemos quedar ahí. Nuestro amor no se puede quedar en meras palabras. Se tiene que demostrar en acciones. Y si el hermano necesita el sustento diario, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Proveérselo y dárselo. Ámense, dice, en hecho y en verdad. Si un hermano necesita consejo, entonces yo debo de ser el llamado a dárselo. Si un hermano necesita ayuda de algún tipo, nosotros debemos de ser los primeros que estamos dispuestos a poder ayudarle. Entonces, que nuestro amor se manifieste, hermanos, en obras. Y ahora, el regalo que Jonatán
le está dando aquí a David implica un sacrificio mayor que el que nosotros nos imaginamos. Porque él está dando a David su espada, su arco, su talabarte. ¿Quién era Jonatán? El hijo de Saúl, el rey. ¿Quién era el próximo en el trono? Él. ¿Cuáles eran las señales que un hombre, que un heredero cargaba como muestras de su llamado a ser el próximo rey? Eran sus armas. ¿Saben qué está haciendo Jonatán? Jonatán está reconociendo que el próximo rey de Israel es David y no él. Entiende claramente, cosa que no entendió el papá, pero él sí, que Dios había escogido un prójimo mejor que su padre para ser rey. Y era ese hombre que estaba ahí. Y en lugar de oponerse a la voluntad de Dios, lo que hace Jonatán es reconocerlo y le da sus armas. Le da todo, le da su armadura, le da su arco. Eso es lo que hace un buen amigo. Un buen amigo reconoce cuál es la voluntad de Dios para tu vida y te apoya a cumplir esa voluntad. Ahora, luego en el versículo 5, vemos el desarrollo en la vida de David. Dice en el versículo 5 que salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba. Ahora él era un general en el ejército de Saúl, y entonces dice que David era obediente al mandato de Saúl y a donde quiera que él lo mandaba, él iba. Ahora noten cómo era la conducta de David. Dice que él se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces vemos un liderazgo creciente en la vida de David. Ahora, hay algo que es importante notar, ¿verdad? Y era la conducta de David. Ciertamente, ¿verdad? Aunque nuestro tema principal es la amistad, podemos ver ahí los que son los principios de un liderazgo bíblico, de un liderazgo conforme a la voluntad de Dios. Dice que David tenía la aprobación, era acepto ante los ojos del pueblo, incluso de los mismos siervos de Saúl. ¿Y por qué era acepto David ante ellos? Porque David se conducía prudentemente. ¿Qué es eso de conducirse prudentemente? Una persona que se conduce prudentemente, valga la redundancia, es una persona que depende del Señor. Es una persona que comprende cuál es la voluntad de Dios y ha decidido vivir en conformidad a esa voluntad. Una persona prudente es una persona que conoce la voluntad de Dios, tiene comprensión de la sabiduría de Dios y la aplica en su vida. Eso era lo que estaba ocurriendo con David. Por eso el Señor estaba con David, por eso el Señor estaba con él, porque él se conducía conforme a su voluntad. Esta es la cualidad, hermanos, de un liderazgo efectivo. Esta es la manera en que Dios quiere que nos conduzcamos si es que nosotros vamos a liderar de una manera correcta, de una manera bíblica a las personas. Y eso es lo que vemos en David. Y si nosotros queremos recibir consejos con respecto a cómo conducirnos de una manera prudente, leamos los proverbios. Ese es el propósito de los proverbios. Enseñarnos a ser prudentes, a vivir según la sabiduría de Dios. Entonces, ahora,
Luego, a partir del versículo 6, vemos el comportamiento de Saúl. Dice en el versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Decía que venían con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl mató a 1000. Ya saben dónde se inspiró esa canción, ¿verdad? Y David a sus 10,000. Pero no voy a seguir. No somos una iglesia carismática, hermanos. Entonces, dice que las mujeres salieron danzando y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como en los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿y quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos, y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí, el rey te ama. Hoy, escuchen eso, hermanos. He aquí, el rey te ama. Perdón que se me escapó aquí. Ok, dice, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decida David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes de que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima
su nombre. Entonces, en contraste al amor que Jonatán desarrolló hacia David y la amistad que ellos crearon, vemos aquí a Saúl tomando una actitud opuesta, volviéndose un enemigo de David, y dice todos sus días. O sea, mientras Saúl vivió, fue enemigo de David. O sea, Saúl se murió siendo enemigo de David. Ahora, características de Saúl, de la enemistad de Saúl, cualidades que nosotros debemos evitar. Primero, los celos. Los celos. Vemos que cuando David llegó de la victoria sobre Goliat, salieron las mujeres y dijeron que Saúl hirió a miles y David a 10,000. ¿Dónde estaba Saúl cuando Goliat estaba amenazando al pueblo? Estaba muerto de miedo. Estaba muerto de miedo. Sin embargo, por causa de la victoria que David tuvo sobre Goliat, el pueblo se animó a ir a la guerra y tuvieron una gran victoria. Una gran victoria. Lo que estaba pasando en esta celebración es que la gente reconocía lo que Dios había dado a Saúl, pero también lo que Dios había dado a David. Ellos no dijeron que Saúl no había matado a nadie, sino que en comparación a las obras que estaba haciendo David, realmente las de él eran superiores a las de Saúl. ¿Qué tenía que hacer Saúl ante la manifestación del poder de Dios a través de la vida de David? Reconocerla y celebrarla. Pero ¿de qué se llena? ¿De qué se llena Saúl? Se llena de celos. Se llena de celos. Los celos son un pecado, hermanos, que va de la mano de la envidia. Los celos es un sentimiento de hostilidad por no poseer lo que otro tiene. Es un sentimiento de resentimiento, de rechazo y de enojo por no contar con la bendición con la que otro cuenta. O sea, Saúl se llenó de enojo contra David, se llenó de celos debido a que David tenía la aprobación de Dios y tenía el respaldo de parte del pueblo. Él sintió celos debido al éxito militar que tenía David y su conducta irreprochable. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 nos dice que manifiestas son las obras de la carne. Esta actitud de Saúl es una evidencia de que él andaba en el pecado, que él andaba en la carne. Mire cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este era Saúl. Y esta es la razón por la cual yo creo que Saúl realmente nunca fue un creyente. Su estilo de vida se marcó por los celos, por la envidia, por el homicidio, por la contienda, por el pleito. Su vida era un reflejo de su condición espiritual. Hermanos, nosotros deberíamos de ser caracterizados por ser personas amigables, personas amorosas. ¿Por qué? Porque eso es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Si yo soy alguien lleno de celos, de envidia, no me puedo alegrar con el bien de mi hermano.
Si Dios bendice a mi hermano, la mano del Señor está con él y él es usado poderosamente por Dios, yo no me debería de molestar, yo no me debería de enojar. Yo debería de celebrar a Dios, glorificarle, porque al final todas las cosas proceden de Él. Pero te pregunto, hermano, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? Cuando ves que una persona que está cerca tuyo, un hermano tuyo, recibe bendición del Señor. Pues en el caso de Saúl, primeramente se llenó de celos, y los celos lo llevaron al enojo. Dice el versículo 8, se enojó Saúl en gran manera, en gran manera. Bien dice Proverbios que el enojo yace en el seno de los necios. Hermanos, tengamos mucho cuidado con el enojo. Yo creo el enojo a veces es de esos pecados que fácilmente como cristianos justificamos. De pronto, como tanta gente lo practica, no vemos que sea tan malo. Pero el enojo es un pecado que tenemos que quitar de nuestra vida. Lo dice claramente Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Y cómo nos quitamos el enojo? Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo podemos dejar de ser personas enojadas? Siendo personas perdonadoras, siendo misericordiosos. Mira, hermano, ¿dónde estarías si Dios te diera tu merecido? Pero tú sí quieres darle su merecido a tu esposa, ¿verdad? Tú sí quieres darle su merecido al vecino. Tú sí quieres darle su merecido al que te ofende y al que te daña, al que te hiere. ¿Estás feliz con ser objeto de la misericordia de Dios? Pero vives enojado todo el tiempo, buscando que la gente reciba su merecido. No, hermanos. Tenemos que ser con otros como Dios ha sido con nosotros. Y tenemos que empezar entonces por quitarnos ese enojo que tenemos. La raíz del enojo es el resentimiento, que no perdonamos. Tenemos que quitar el enojo de nuestra vida. Es una mala señal. Entonces, cada vez que te enojes, tal vez puedes pensar en esto, que me estoy pareciendo a Saúl. Así piensen. Cuando se vean así, con el que tengan las orejas calientes, estén y digan, ay, soy como puro Saúl. Me estoy comportando como Saúl. ¿Y quién de aquí se quiere parecer a Saúl? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Entonces dice que se enojó en gran manera y le desagradó ese dicho. Y dice, a David le dieron 10,000 y a mí 1,000, ya solo le falta el reino. Ahora, ¿a quién le iba a dar Dios el reino? A David. Oye, hasta su hijo lo había reconocido, pero él no. ¿Por qué? Porque había otro pecado que estaba gobernando a Saúl, y era su orgullo. Su orgullo que le había llevado a desobedecer la voluntad de Dios en el juicio que Dios había emitido contra los amalecitas. Era el mismo orgullo que lo estaba controlando en este momento y le impedía reconocer que Dios había determinado entregarle el reino a un prójimo mejor que él. Pero miren, el orgullo, hermanos, es un pecado que nos enceguece tanto, que nos impide ver la realidad. O sea, Saúl estaba viendo delante de sus ojos cómo Dios estaba levantando a David.
Él podía experimentar el juicio de Dios sobre su vida cada vez que le venía ese espíritu malo y lo tomaba y lo afligía. Él podía ver todas las evidencias de que Jehová se había apartado de él, de que Dios no estaba con él. Y él podía ver por otro lado cómo Dios levantaba a David, la mano de Dios estaba con David, podía ver el comportamiento prudente de David, podía ver la bendición de Dios en la vida de David, hasta miraba la aprobación del pueblo hacia David y de su propio hijo. Todos lo podían ver, menos él. Así como muchas veces no podemos ver nuestro pecado, sin embargo todo el mundo sí. Su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo, todo el mundo ya sabe de sus pecados. Todo el mundo los mira, el único que no sabe es usted. El único que no los ve. El orgullo, hermanos, es terrible. Entonces David no puede reconocer la gracia de Dios en la vida de David. La gracia de Dios en la vida de David, si no puede reconocer la realidad a causa de su orgullo. Y dice el texto que en el versículo 10 que vino aquel espíritu, tomó a Saúl, y dice que David estaba tocando el arpa y se dijo Saúl, lo voy a clavar en la pared. Violencia. Ahora, creo que por un lado claramente vemos que David tenía un enojo hacia David, pero al mismo tiempo él estaba controlado en ese momento por este espíritu malo. Probablemente ese espíritu, que seguramente era un demonio o algo, tal vez tenía el plan de destruir a David, ¿no es así? Él era el ungido de Jehová, ¿verdad? Y el medio por el cual iba a traer el Señor un día al Mesías. Tal vez ese demonio que sí creía de pronto en los propósitos de Dios, pensó en acabar con David ya en ese preciso momento y aprovecharse de la condición de Saúl. Sin embargo, aunque Saúl trata de matar a David, David escapa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Miren, hermanos, nosotros no debemos de vivir con temor al hombre, sino únicamente con temor a Dios. Aunque los hombres te quieran matar, no son ellos los que determinan cuánto tiempo vas a estar aquí. Es Dios. El Señor es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Aún si una persona iracunda, un enemigo, me quiere destruir, si Dios me quiere con vida, voy a permanecer. ¿Saben cuál debe ser la única preocupación de un cristiano? Asegurarnos que Dios esté con nosotros. Es lo único que ocupamos. Que el Señor esté con nosotros. ¿Saben? Los hermanos de José quisieron hacerle mucho daño. Pero cuando acabó como esclavo en la casa de Potifar, ¿quién estaba con él? El Señor. Y por eso dice ahí en Génesis que más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Lo metieron preso en Egipto por una artimaña de la esposa de Potifar, pero sin embargo no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. ¿Se acuerdan ustedes de Josué? Estudiamos Josué. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Y era resultado de lo anterior, ¿verdad? El 1:8, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En qué debía enfocarse Josué? En obedecer la ley, en obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué iba a pasar? Dios iba a estar con él.
¿Saben por qué los jueces fueron victoriosos? Dice la Escritura en Jueces 2:18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos. Porque Jehová estaba con Sansón, porque Jehová estaba con Jefté, porque Jehová estaba con Gedeón. Por eso es que ellos tuvieron victoria. Y el Señor estuvo también con el antecesor de Saúl, que fue Samuel. Y ahora Dios había apartado de Saúl, pero ¿con quién estaba el Señor? Estaba con David. Estaba con David. ¿Saben cuál fue la preocupación mayor de David cuando fue confrontado por su pecado? El que cometió con Betsabé. Dice en su oración allá en el Salmo 51: no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que el temor más grande que David tenía era que en algún momento el Señor se apartara de él. Ese debe ser el nuestro también. O sea, debemos enfocarnos, hermanos, en vivir para el Señor, agradar al Señor. Y aun cuando todos nuestros enemigos se vengan en nuestra contra, el Señor va a protegernos. Ahora, vemos otras cosas en Saúl. Dice que Saúl temía ¿a quién? ¿A quién le temía a Saúl? Le temía a David. ¿Y por qué le temía? Creo yo porque de pronto pensaba que David lo iba a matar. ¿Cuántas oportunidades iba a tener David en el futuro para matar a Saúl? 3. Y nunca lo hizo. Entonces el temor de Saúl era con o sin fundamento. Eso es lo que hace el pecado. El pecado me hace huir sin que me persigan. El pecado nos llena de ansiedad. Bien dice el Señor allá en Isaías: no hay paz para los impíos. Dice en Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. O sea, realmente no había ningún peligro, al menos por parte de David, para Saúl. Pero sin embargo, Saúl estaba muerto de miedo. Y es que saben una cosa, también otra cosa del pecado, del engaño del pecado, es que me hace pensar que las cosas que yo quiero hacer a otros, esas personas me las quieren hacer a mí. Así es el corazón malvado y pecaminoso. También hay un texto en Tito capítulo 1 versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso es lo que pasa con el corazón de una persona corrompida, de un incrédulo. O sea, no piensa el bien. El mal que él piensa para otros, piensa que es el mal que otros quieren para él. ¿Qué más vemos en el caso de Saúl? Vemos una gran hipocresía, una gran hipocresía. Él quiere destruir a David y por eso lo hace jefe de miles. O sea, ¿por qué puso Saúl a David como jefe en el ejército? No porque realmente él reconociera la obra de Dios en la vida de David y porque él quería realmente que David peleara las batallas de Jehová y fuera victorioso. No, lo hacía porque quería que los filisteos lo mataran. Que los filisteos tuvieran a David como uno de sus blancos. Incluso cuando pensó en darle a una de sus hijas por mujer, ¿por qué se la quería dar? Claramente lo dice el texto, ¿verdad? Le mandó a decir, eso sí: mira, el rey te quiere, el rey te ama. Qué hipocresía, ¿verdad? Y te quiere dar a una de sus hijas, ¿verdad? Para que tú seas yerno del rey, ¿verdad?
wow, qué lindo, ¿verdad? Qué bonito deseo, ¿verdad? Que le digan, que el papá de la novia le diga a uno, quiero que seas mi yerno. Pero viene, pero mira, no ocupas darme dote, porque, o sea, Saúl sabía que David no tenía plata, ¿verdad? Que no tenía ni un 5, no venía de una familia pudiente, de una familia adinerada. Pero tráeme 100 prepucios de filisteos. ¿Se imaginan lo que tenía que, o sea, qué tipo de combate tenía qué guerra tenía que darse para que David fuera capaz de hacer algo así? Dijo Saúl, hoy sí lo tengo. O sea, 100 filisteos van a ser suficientes. Aquí se me acabó el problema con este David. Y algo sorprendente, 200 prepucios le trae. Y miren cómo los planes de Saúl son frustrados una y otra vez. O sea, él quería frustrar el crecimiento de David y sus decisiones, más bien lo que hicieron fue hacer que él creciera más, que él avanzara más. ¿Cómo es la soberanía de Dios? Piensen ustedes en el Señor Jesús, hermano. ¿Cuál era el plan de los fariseos y de los escribas al matarlo? Pensaban con eso que ellos iban a frustrar los planes de Dios, pero no sabían que más bien ellos estaban cumpliendo el plan de Dios. En su enojo, en su rechazo, en su orgullo a Jesús, acabaron cumpliendo la voluntad de Dios. Así es como Dios siempre frustra al soberbio, siempre frustra al orgulloso. Hay cantidad de personas ahorita, ¿verdad?, que aborrecen a Dios, que hablan mal en contra del Señor y no saben que Dios los está usando. Dios los está usando para cumplir sus propósitos. Entonces, no nos preocupemos, hermanos, por el mal que los hombres quieran hacernos, sino que esforcémonos nosotros por vivir conforme a la voluntad de Dios. Y tengamos cuidado en no ser hipócritas. Asegurémonos de que seamos sinceros en las cosas que decimos y en nuestro deseo hacia los demás. Seamos buenos amigos, ¿verdad? Como Jonatán. Oremos. Señor, gracias te doy por tu palabra, Padre. Ayúdanos a ponerla en práctica. Oro que esta iglesia sea una iglesia donde nos amamos verdaderamente, donde somos amigos, donde encontramos personas que se preocupen por nosotros, donde nosotros nos preocupemos por ellos, donde nos animemos juntos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús.